¿Qué tal a todos? Arranquemos de una vez con esta nueva exploración. Hoy vamos a analizar una parte de la historia que honestamente es súper dolorosa y ha sido profundamente ignorada. Hablaremos de la historia no contada de los grupos indígenas nómadas del noreste de México y Texas. Literalmente, estamos hablando de culturas increíbles que existieron ahí por milenios y que sufrieron un impacto totalmente devastador con la llegada de la colonización. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Escuchen nada más estas palabras de una mujer indígena en Nuevo Santander, relatando cómo los soldados españoles se llevaban a sus muchachos. Es fuertísimo, ¿verdad? Este es un relato primario, crudo, y la verdad te rompe el corazón. Leer esto nos ayuda a centrar la humanidad de las víctimas desde el segundo uno. Porque, no estamos hablando aquí nada más de demografía o movimientos políticos. Estamos hablando de familias enteras destruidas y del tremendo desprecio hacia la vida humana al que las instituciones españolas sometieron a todas estas comunidades. Fíjense en este mapa de la época colonial. Toda esta geografía del noreste era inmensa y súper compleja. O sea, no era un desierto vacío donde no pasaba nada, para nada. Era un territorio vibrante que albergaba una cantidad increíble de grupos y naciones indígenas distintas. Y lo trágico aquí es que la inmensa mayoría de todas estas naciones que ven aquí fueron desplazadas y destruidas por completo. Y esto nos lleva a la sección 1, el racismo como justificación, la arquitectura del borrado. Palabras como bárbaro o chichimeca, piénsenlo un momento. No eran simples descripciones inofensivas, ¿eh? Como nos muestran las fuentes, eran conceptos totalizadores y profundamente racistas. Eran términos que los españoles convirtieron en armas literales. Estaban diseñados específicamente para clasificar a cualquier persona fuera de su control como un ser subhumano. Al despojarlos así de su humanidad, la corona española institucionalizó el desprecio y el racismo, encontrando ahí su pretexto, su justificación moral y legal para dominarlos a la fuerza. Y esto ilustra perfectamente cómo los colonizadores documentaron visualmente este racismo. A través de este tipo de arte y documentos oficiales, no buscaban reflejar la enorme riqueza cultural de los nativos. No, para nada. Reforzaban intencionalmente el mito del salvaje. Básicamente construyeron toda una narrativa con estas imágenes que les facilitaba la vida para someterlos y justificaba la brutalidad sistemática que, como vamos a ver, venía en camino. Pasamos ahora a la sección 2, la maquinaria de la esclavitud. Tráfico humano en el norte. Ojo con este contraste porque es fundamental para entender el panorama completo. En el papel, muy bonito todo. La corona española había prohibido la esclavitud de los pueblos indígenas. Pero la realidad allá en el norte, era totalmente distinta. La economía local se construyó literal sobre la captura y venta de seres humanos. Es más, ni siquiera los llamaban personas. Los españoles les decían piezas, así de frío. El tráfico y la esclavitud a la que sometieron a los nativos era la base misma de su enriquecimiento. ¿Y cómo le hacían para evadir las leyes? Pues usaban un vacío legal súper insidioso, las famosas entradas, que no eran otra cosa que redadas esclavistas disfrazadas. Personajes y autoridades locales iban y provocaban a propósito a los nómadas pacíficos para armar un conflicto. Al hacer esto, decían, ¡ah, es una guerra justa! Y con esa excusa, de repente ya era 100% legal tomar a los nativos como botín de guerra y venderlos como esclavos en las minas del sur. ¡Una locura! Lo que nos trae al punto crucial en la sección 3, el horror de la congrega, un sistema de explotación sin freno. Hablemos de la congrega. En teoría, este sistema se inventó para agrupar a los nómadas en asentamientos fijos, saltándose las reglas de la encomienda tradicional. Pero, ¿adivinen qué? En poquísimo tiempo, degeneró en un sistema de opresión absoluta. Los españoles lo convirtieron en esclavitud directa, trabajo forzado para los nativos, cero paga y absolutamente ningún derecho básico. Y las tácticas en lugares como el Nuevo Reino de León eran metódicas y cruelísimas. Los hacendados destruían la unidad familiar a propósito, separaban a los hombres para mandarlos al trabajo forzado en el campo y mientras tanto dejaban a las mujeres y a los niños amarrados en la cocina, literalmente de rehenes. Era el sistema de terror perfecto. Los hombres nunca iban a intentar escapar por el pánico a lo que los colonizadores le harían a sus familias. Y así llegamos a una parte súper oscura pero esencial de esta historia. Sección 4. Resistencia ante el abismo, un desafío trágico. Porque a ver, frente a toda esta brutalidad, los indígenas no se quedaron con los brazos cruzados, pero no solo resistieron con armas o huyendo en masa, tomaron medidas inimaginablemente desesperadas contra esta maquinaria.
Las fuentes nos cuentan cosas fuertísimas. Algunos dejaban de comer hasta literal morir de tristeza o cometían suicidios masivos. En actos de compasión que te dejan helado, hubo infanticidios para evitar que los niños crecieran como esclavos. E incluso parejas que elegían conscientemente tener relaciones del mismo sexo para detener por completo la procreación y no darles más esclavos al sistema. Este nivel de horror penetró hasta lo más profundo de sus sociedades. Escuchen este reporte directo del obispo Diego Camacho en 1712. Las personas estaban tomando la durísima decisión de acabar con su linaje para siempre. Imagínense el nivel de desesperación. Preferían extinguirse de forma consciente, cortando su propia sangre, antes que traer a un solo hijo más a este mundo de esclavitud perpetua y de sufrimiento bajo el yugo colonial. Lo cual nos empuja hacia el trágico desenlace en la sección 5, Exterminio y Amnesia, el borrado final. Si trazamos esta violencia en una línea de tiempo, la escalada es evidente. Arrancamos en los 1500 con las primeras redadas esclavistas. Para los 1600, la congrega vuelve institucional y sistemática la crueldad de la separación familiar. Pero fíjense en esto, para el siglo XVIII hay un cambio escalofriante. El objetivo ya ni siquiera era explotarlos, era exterminarlos por completo, al grado de que las autoridades ofrecían recompensas en efectivo por cada indígena asesinado. Y bueno, el resultado es que para el siglo XIX, la inmensa mayoría de estos nómadas del noreste simplemente fue borrada de la faz de la tierra. Hoy en día, si nos ponemos a pensar en los pueblos indígenas del norte, a lo mucho nos vienen a la mente un par de nombres, ¿no? Como los apaches. Pero lo que la memoria pública ha olvidado casi por completo es que grupos enteros, naciones gigantes como los boboles, los cacastlés, los rayados y muchísimos más, desaparecieron sin dejar rastro. Fueron arrancados de raíz por todo este sistema de exterminio brutal. Y esto nos deja con una gran reflexión para cerrar. ¿Por qué una historia así de brutal, el desprecio, racismo y esclavitud a la que sometieron los españoles a los nativos, sigue estando tan al margen de nuestra memoria histórica colectiva? Olvidar a la gente del mezquite es borrar una pieza importantísima del rompecabezas de nuestro pasado, y perdemos todas las lecciones y advertencias que esta enorme tragedia nos exige recordar. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Analicen la historia, cuestiónenla, y sobre todo que esto nos sirva para no olvidar jamás.